¿Alguna vez has sentido que a pesar de tener el título en la mano, el mundo laboral habla un idioma que no te enseñaron en la universidad? Tener la teoría es solo una parte del éxito. La otra parte ocurre en las conversaciones que no sabes tener, en los fracasos de los que nadie habla y en cómo manejas tu inteligencia emocional cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy vamos a desglosar las habilidades críticas que realmente mueven la aguja, desde cómo dominar la comunicación asertiva y el peligro de no ser congruente en tus redes sociales, hasta el arte de delegar y liderar equipos motivados, satisfechos, construidos de forma altamente efectivos. Hoy no vamos a hablar de libros, vamos a hablar de lo que funciona en la práctica. Si quieres convertirte en el líder que las empresas buscan, quédate. Empezamos. Bienvenidos a un episodio de Lo que queremos crecer podcast, edición especial Navideña. Navideña. Cerca de Navidad. Sí, no, aquí estamos en esta semana, siempre con toda la disposición de compartir, porque creo que son momentos, etapas donde estamos en esa evaluación de cómo nos fue, qué hicimos. Ya estamos llegando al cierre del año y también pues vamos a tener otra edición especial de última semana del año. Pero ¿Cómo cree que le fue en el año? yo creo que espectacular. Hubieron muchos baches, obstáculos, retos, desafíos. Estuvo el año laboralmente bastante controlado. Hubieron muchas situaciones que tengo que trabajarlas, potenciarlas. Tengo muy buenas expectativas, pero por otro lado, a nivel personal, en mi desarrollo en otros ámbitos sociales, espirituales, creo que y familia, hemos avanzado bastante, mejorado porque no hay edad, cada etapa es diferente en la que vamos viviendo nuestras formas de compartir con la familia, con los amigos, cómo valoramos, los que se quedan muy cerca cuando pasas alguna situación. Vas identificando y a lo mejor no habías puesto atención en esos detalles, en esa forma en la que nos comunican y nos cuenta la historia, cómo se da las relaciones humanas. Entonces, y nuestra relación con Dios, sobre todo, que cada vez somos más conscientes o debemos ser más conscientes. Así que yo creo que empezamos el recuento, pero en esta semana muy especial, muy espectacular, me, el tema se va a dar, María José, para que estemos comentando habilidades que si nos fuéramos a elegir por excelencia, por supuesto que nuestro Señor Jesús es un ejemplo De líder. de líder por excelencia, totalmente. De orador. De ejemplo, de acompañarte, de recibirte, te habla de todas las formas posibles, lo deja por escrito, lo expresaba verbalmente, claro que era un orador increíble y en el equipo en el que queremos estar. Ahí yo, de líder que todos soñamos, queremos, quisiéramos llegar en algún momento a parecernos, esa inteligencia emocional, ese autocontrol, esa forma de querer lo mejor para todos los que están en su equipo y que a todos nos quiere en su equipo. No tiene cantidad de decir solamente quiero este grupo, sino que hablando humanamente y hablando de competencias identificadas, reales y demostradas. Sí. El diccionario español siempre nos dice la competencia es aquello que ha sido real y demostrado. O sea, yo te puedo hablar de competencias, pero tenés que haber sido, digamos, ejemplo de haberlas llevado a cabo. Cómo poder hablar como el contenido de ese día, María José. Pero bueno, para todos los que nos están escuchando en este episodio número 4, ya nos conocen. Yo soy Esmeralda Marroquín y con más de 3 décadas ya de muchas experiencias capitalizadas todas, no solamente tenemos experiencias que pueda decirse wow, el efecto wow de cada una fueron excelentes.
humanamente hablando, algunas no nos gustan, pero al final son toda una experiencia donde aprendemos lo que deberíamos haber hecho, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer y aprendemos a la buena o por razón o por presión, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, de alguna manera tenemos que aprender, lo importante es visibilizar la experiencia. Entonces, y bueno, me acompaña, por supuesto, ya María José. María José, y creo que el tema de hoy tengo mucha curiosidad porque, bueno, como lo hemos mencionado, acabo de graduarme de un técnico en relaciones públicas. Entonces, hay habilidades, ciertas habilidades que te toca aprenderlas fuera de la universidad. Hay habilidades como la comunicación que te toca aprenderlas fuera, cuando ya encontrás un trabajo. O si estás estudiando, bueno, tal vez en tus aulas de estudio vas a tener que aprender ciertas habilidades, pero muchas veces se olvidan y no se llevan a la práctica afuera, allá al trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esas habilidades que tenemos que aprender si queremos avanzar. Sí, María José, no es que en la universidad no se trabaja en esas habilidades, pero no es el objetivo principal. Te cuento que el objetivo es más conocimiento y que cada catedrático traslade su experiencia a conocimiento de sus estudiantes. Y obviamente experiencias de autores, de libros que te van acompañando durante toda tu carrera, tu estudio profesional. Sin embargo, hay habilidades que, aunque se promueven, no necesariamente está el catedrático pendiente Claro. de que las desarrolles. Por ejemplo, te dicen trabajen en equipo, es decir, te está fomentando integrarte, relacionarte, liderar una tarea específicamente, que te puedas comunicar, que puedas tener ideas creativas e innovadoras. Por eso es que te dejamos proyectos en cada materia o en diferentes momentos para promover estas habilidades. Sin embargo, depende mucho del estudiante y nosotros, aunque tenemos criterios de evaluación, no podemos estar directamente con cada uno o como un coach, como ya en el área de trabajo, donde tú decís, pero es que en mi equipo, en mi grupo de trabajo de la universidad, solo yo hacía todo. Entonces dan muchas formas de que si hay 5, existe la percepción de que solo 2 trabajan o 3 trabajan. Pero si haces un grupo incluso de 7 estudiantes, difícilmente vas a saber. Y por más que promoves la ética entre los estudiantes, bueno, se dan siempre casos que te das cuenta y que en algún momento yo también viví donde nos repartimos todo y solo nos mandamos todo, alguien lo integra y se presenta. Claro, son técnicas de trabajar que en el día a día laboralmente también te funcionan. Pero digo, no estamos como catedráticos directamente velando porque esas competencias se te vayan desarrollando. Por eso es que decimos que el tema de ahora es que son habilidades que se aprenden fuera de la parte de la universidad. Y hoy vamos a estar, María José, hablando de 4 habilidades importantísimas. Comunicación, inteligencia emocional en la toma de decisiones, ese pensamiento estratégico y el liderazgo como tal. 4 habilidades profesionales que van a integrar otras, pero yo creería que estas son críticas para poder desarrollar una carrera en una empresa donde tú vas queriendo tener una jefatura, ser ese mando medio, habilidoso, efectivo, del que pareciera ser que se vuelve imprescindible, aunque no es el título que a una empresa tampoco le conviene categorizar en una persona, porque no puede perder la autonomía en lo que está haciendo en su día a día. No puede ser de que si esa persona se va de la empresa, se queda parado todo, se queda congelado. Es decir, no puedes poner en riesgo el negocio de la empresa. La empresa también va a velar por tener manuales, procesos, normas, políticas
donde la persona o el siguiente profesional que vaya a cubrir ese puesto obviamente va a tener su proceso de inducción, pero también va a llegar a aportar y la empresa tiene el control. Sin embargo, no genera esa percepción una persona tan habilidosa que uno sabe que al primer parpadeo ya te conoce, ya sabe cuándo tiene que actuar, tiene esa proactividad, pero las habilidades como competencia las vamos a definir en estas cuatro. ¿Y qué tan importante es eso? Por ejemplo, menciona el hecho de que sabes cuándo hablar, sabes cuándo entrar. Eh, ¿Qué tan importante es aprender a comunicar y aprender a identificar cuándo comunicarte y de qué manera? La comunicación es una habilidad, es una competencia tan crítica porque tiene estudios de diferentes ángulos. La verbal, la comunicación no verbal, efectiva, asertiva, escrita, oral, y de todas formas te comunicas. Comunicas todo, a menos que seas una persona con un autocontrol donde aprende ese arte de la comunicación de una manera, algunos decimos son buenos oradores, y porque desarrollaron muy bien esa expresión verbal. Algunos puestos, obviamente, como jefe, como gerente, como ese líder que querés ser, ese coach, si yo no te puedo explicar a ti una idea, un proyecto, lo que tengo yo en mi mente, cómo quisiera que trabajaras una nueva actividad, si no te lo puedo trasladar, no vas a captar por dónde trabajarla, cómo proponerla, pero en la medida en que te involucres en la organización, en la cultura, en el tipo de liderazgo y la habilidad, pero la habilidad ya no sería mía, sino tuya, de tratar de agarrar en el aire cualquier idea que yo te estoy dando y decís, ya sé por dónde va, porque a Esmeralda le gusta que seamos innovadores, que seamos muy habilidosos con la tecnología. Normalmente a mí me gusta todo sistematizado, con app, me gustan las certificaciones, me gusta trabajar con programas con licencias específicas. Entonces, el que ya me conoce dice, yo ya sé que por ahí va y ya sé qué es lo que puede querer. Está buscando que esta idea vaya por ese lado. Entonces, ya no soy yo la que te logro transmitir la idea, a veces no te la puedo expresar, pero esa habilidad de comunicar, porque hay gente que dice, es que si con las miradas se quisiera hacer muchas cosas, sí se hace. Hay muchas personas que una mirada te va a lograr decir más que con 1000 palabras, porque te está comunicando su emoción, que está molesto, que está sorprendido, que está feliz. La mirada tiene mucho que ver, la expresión verbal, entonces el lenguaje no verbal. Y hay muchas formas de clasificar, de analizar los tipos de comunicación o cómo es necesario comunicarte como jefe, como gerente, como líder, porque tenés una jefatura inmediata, tenés tus pares con los que te interrelacionás en el mismo rol, otros jefes, ¿verdad? De tu mismo nivel. Por supuesto que está el equipo de trabajo y pueden haber otros actores con los que te vas a interrelacionar. Depende de tu puesto. Pueden ser proveedores, pueden ser entidades con las que tiene relación la empresa, pueden ser aliados estratégicos que tienen que ver con tu proyecto, con lo que vas a tener esa convicción de transmitir tu objetivo, por lo que tendría que estar, por lo que podría estar contigo colaborando. Entonces, esa forma en que te comuniques, dependiendo de cómo querrás hacerlo, tiene mucho que ver, porque a lo mejor mandaste un correo electrónico, la idea fue clara, te puedes expresar por escrito muy bien, mandaste una nota donde invitaste a colaborar, a formar parte de algo, de una actividad, de un proyecto, y la gente estaba convencida, pero cuando ya te toca presentarlo, vas a una reunión, vas a la empresa o a visitar a un cliente, no lo puedes expresar, te cuesta. Y probablemente te aprendiste el discurso, Sí, sí. lo expresas bien,
pero tu lenguaje dice otra cosa. Tu lenguaje dice, mire, vine porque me toca, porque es mi trabajo, pero en realidad yo estoy desesperado, volteas a ver el reloj a cada rato, mostras incomodidad de estar en ese lugar. Puede ser que lo estés haciendo consciente o inconsciente, pero hay que tener conciencia de que la comunicación es crítica. Y quieras o no, se transmite. Totalmente. Cuando no tenés autocontrol de lo que estás pensando, porque puede ser que nuestra parte humana en cualquier momento sienta cierta incomodidad, pero tal vez no es el momento para mostrarla. Tal vez tenés a alguien súper importante a la par que si te ve incómodo va a pensar algo que no es, que no va. Sí, porque generas esa situación y a lo mejor estás con algún problema de tu casa, con alguna persona, o estás pensando de que estás atrasado en alguna actividad que tenías que hacer en esa semana y te desconcentras en lo que estás. Por eso es que normalmente llamamos a decir, bueno, estás en la reunión, concéntrate, porque tu lenguaje está transmitiendo, tu comunicación no verbal. Estás diciendo cosas a la carrera por decirlo, por terminar, por cumplir con un compromiso, simplemente de decir yo fui y di el mensaje. Sí. No te interesaste que la comunicación fuera efectiva. Ahí es donde viene una clasificación de que la comunicación sea efectiva. Entonces vemos la comunicación no verbal, lo que transmitiste. Desde que llegaste incluso tu imagen comunica. Claro. Es parte de, ¿no? Llegaste muy ordenado, muy... Hay unos, pues, diferentes términos para lo que puede ser tu imagen, donde vas muy presentable de acuerdo a tu puesto, a tu esencia, si querés ver, tú decís, no, yo me siento cómodo, casual, pero también el código de vestimenta del puesto que representas en tu empresa tiene mucho que ver. Bueno, conscientemente tenemos que saber lo que estás comunicando para que la gente no se confunda de lo que estás representando. Y como decimos en el capítulo anterior, esa es tu marca y la marca de la empresa que estás representando. Sí, claro. Ya he tenido muchas experiencias en las que he tenido que exponer algún tema, he tenido que presentar algún proyecto o algo y tal vez no ha resultado de la mejor manera. ¿Qué tips podría darnos para que podamos comunicar nuestras ideas y quieras o no impactar a los que nos están escuchando cuando estamos presentando cualquier proyecto? Bueno, normalmente preparamos, aunque sea brevemente, unas ideas de mencionar el objetivo y la forma, la emoción que le pongas en transmitir el propósito de lo que vas a hablar y verificar algunos elementos importantes de a quién te estás comunicando, cuál es el objetivo de comunicar el mensaje, qué es lo que querés lograr. ¿Para qué quieres dar ese mensaje? ¿Por qué te estás dirigiendo a ellos? Velar siempre por el respeto de la persona que te está escuchando, porque en la comunicación, cuando vamos más allá de interpretarla, hay que decodificar el mensaje. Es decir, está el que va a hablar, Sí. la persona que está receptora del mensaje va a... Espera un momento, ¿ya te suscribiste? ¿Le diste seguir? ¿Eres parte de la comunidad? Te avisaremos cada episodio nuevo de cada martes a las 5 de la mañana, hora El Salvador, de Los que Queremos Crecer podcast. Continuamos. La receptora del mensaje va a decodificar. Y entonces, por eso es que te dicen, mira, para expresarte así, en este contexto que me estás diciendo, verbal o presencial, y estás digamos, enfatizando ideas que crees importantes, que querés que te comprendan, querés sensibilizar, querés dar a conocer, que estás pidiendo una colaboración, pero ¿para qué? ¿Por qué? Si conectas el mensaje como debe de ser, pensar, de decir, bueno, ¿cómo van a comprenderlo? ¿Cómo van a entenderlo? Con el debido respeto, no estás dando órdenes, no estás presionando, no puedes hablar imperativo, pero sí muy seguro. Una cosa es ser imperativo y otra cosa es ser seguro de lo que estás diciendo. Si puedes dar datos para reafirmar, es decir, todos hemos colaborado, me gustaría o nos gustaría que todos podamos formar parte de esta actividad y por qué. ¿Cuál sería el ganar-ganar de todos también? Entonces, ideas importantes del propósito, por ahí va
cómo comunicarte. Y cree importante el hecho de, bueno, yo he escuchado muchas veces que te dicen tenés que adaptar tu mensaje al público. O sea, no hablar desde tu yo, de que vengo aquí porque yo soy esto, yo soy lo otro, sino qué va a obtener la persona que me está escuchando al aceptar este proyecto, al aceptar esta exposición. Bueno, te voy a contar mi ejemplo. Acabo de recordar, porque digo, cuando uno ya tiene 3 décadas, no solamente tus propias experiencias, sino que has visto todo tu Sí. entorno y nos ha tocado desarrollar estas habilidades en nuestros equipos de trabajo. En mi mi primera fase, fui auditora externa y en esta firma internacional te te toca presentar informes a diferentes, digamos, puestos, porque cuando uno empieza, que es asistente, pues se comunica con los asistentes de la empresa y muy poco con los jefes. Ahí cuando te presentas, te toca hacer una pequeña referencia de quién sos en función a, para que generar credibilidad y confianza en que tu trabajo es bueno. Alguien más te presenta, pero también te toca presentarte. Sí, fíjese que nosotros en otras ocasiones hemos estado en este cliente y nos ha funcionado de esta manera, sin decir nombre del cliente. Entonces hay que tener cuidado de cómo te expresas. Sí, sí, sí. Yo creo que alguna vez te conté que Incluso se me viene a la mente cuando escucho personas hablar mal de la anterior empresa donde estuvieron. no, totalmente fuera de contexto porque no es ético. Normalmente, si tenés malas experiencias, hay que canalizarlas y decir, bueno, a mí si hay algo que me parece que se puede hacer mejor, porque tenés que trasladarlo de una forma positiva. Ahora, si expresamente te preguntan, ¿ha tenido experiencias negativas? Decir, bueno, en algún momento sí se dio alguna situación, pero normalmente no hay que enfocarse en esos temas. Siguiendo tu primera pregunta, cuando presentamos informes a niveles de gerentes o alta gerencia, todavía no estás preparado si no te han desarrollado, porque este tipo de personas que están en estos puestos tienen un nivel de conocimiento, de experiencia, donde quieren sentir la seguridad y la confianza que tú sí les estás dando una conclusión, un diagnóstico y una idea que realmente puede ser factible y que esperas la información. Entonces uno se prepara porque tiene que hablar con aquella transparencia, pero con seguridad, confianza y también de una manera muy respetuosa al tipo de público que estás teniendo, que esa es la idea. Si vas a hablar con personas donde les vas a comunicar una mejora, también tenés que hablar de una manera pues, muy respetuosa siempre, pero enfocarte en el tipo de funciones que tiene esa persona. ¿Cuál es la idea de que te lleguen y te dicen hay que socializar el informe? Entonces uno no va a mencionar lenguaje técnico, sino de una manera muy respetuosa. ¿Qué quiere decir en la comunicación respetuosa? Que no vas a hablar en términos que sabes que no te están entendiendo porque no es la profesión de ellos ese lenguaje. A mí, el ejemplo que te mencionaba es en esta firma internacional, un jefe que tuve que me hizo repetir como 20 veces, ya no recuerdo si fueron 15 o 20 veces esa carta, porque me decía, Esmeralda, usted va a llegar a leer esta carta, pero si no la lee, la persona debe de tener claro el punto que usted quiere dar a entender. Si hay recomendaciones, por ejemplo, había un auditor interno que la forma de trabajar no era la más idónea, pero se evita mencionar el nombre de la persona, porque no es esa la idea, generar una reacción en la persona que está leyendo un mensaje, una nota. En este caso era un informe muy informal y ahí viene el tipo también de comunicación escrita. Hay que tener mucho cuidado cuando te comunicas también de forma escrita en un chat, en un mensaje, por email o es diferente cuando hablas. Cualquier mensaje puede ser malinterpretado. Se malinterpreta. Hay que tener mucho cuidado. Yo incluso chats lo escribo 5 veces, lo borro, lo escribo y digo no. Sí, me ha pasado. Muchas veces han recibido el mensaje
y me dan una retroalimentación que yo digo, no, eso no fue lo que yo dije, O o no quisiste es decir. lo que quise decir, quizás no lo comuniqué de la manera que iba a ser correcta. Normalmente nos molesta que alguien no nos entienda, pero en realidad es que tenemos que reflexionar Sí, sí. que también estamos comunicándonos, a eso me refiero, de que el público o la persona que a quien le vas a enviar el mensaje o a quien te está dirigiendo, y por eso recordé estas presentaciones de informes, cuando yo empezaba era un nerviosismo total, porque decía, ellos saben más que ellos, son los gerentes. Y yo apenas he conocido, o sea, qué tanto yo realmente he conocido esta empresa para venirles a decir que lo que están haciendo podría generar alguna Ajá. situación negativa. Entonces uno tiene aquella confianza, pero en lo que sabes, en lo que has aprendido Sí. y que has hecho el protocolo y el procedimiento que te ha dicho la firma, el enfoque. Y claro, tenés jefaturas que te han validado, pero están obligados a irte a presentar y a que te vayas desarrollando. Pues claro, las primeras veces la forma de aprender es solamente observando y escuchando porque tus jefes van a presentar. Siempre vas acompañando, acompañando y ya luego te están dejando participaciones breves y donde dicen, Esmeralda les va a presentar este punto y ya te dejan que expreses, pero si lo decís con una voz débil, con una voz insegura, la persona empieza a generar dudas. Sí. El que está recibiendo el mensaje dice, quizás no es cierto, quizás ni preguntó, a lo mejor no ha hecho bien su trabajo, empieza a dudar y se le olvida que yo he tenido jefaturas, que alguien más me ha revisado, que alguien más me ha ido pues dando indicaciones y que hay un enfoque internacional. Eso no lo está pensando en ese momento. La comunicación no está logrando el objetivo importante. Cuando uno empieza también, ahí viene la parte no verbal, María José. Cuando uno está dando una presentación o como me dijiste, yo paso al frente, empezás a ver a la gente que te está viendo y empezás a ver las miradas. Digamos que cuando es una conferencia con más gente, con mucho público, puede variar porque no te concentras en una sola persona. Claro. De lo contrario, podés empezar a debilitar el mensaje, a ponerte nerviosa y ahí vienen otras técnicas para hablar en público. Pero en este caso de que yo pasaba a leer una carta de gerencia, un informe, empezás a ver que los gerentes te están viendo, algunos como me está molestando, algunos como es cierto, no había puesto atención en ese tema, y empezás a querer entender, pero más allá de ubicarte con cada persona, te das cuenta que a lo mejor perdieron el interés. Y hoy en día, porque yo repito, ¿no? En esa época no había celulares, todavía empezaban a salir unos así como que eran radios muy grandes. Entonces no podían distraerse con el celular. Hoy es bien común que cuando están haciendo una presentación, la persona voltee a ver el celular. Lo que está sucediendo hoy que también en tus equipos de trabajo estás hablando y la persona está viendo el celular. No sabes si te está poniendo atención o si está comprendiendo lo que le estás explicando o el comentario o la conversación que están teniendo. Entonces, eso está ahorita interfiriendo bastante en la comunicación y hay que tener también habilidades para saber si se está dando una comunicación efectiva. Ujú. Sí, entonces, bueno, y hablando de esa comunicación y otra clasificación, está la asertiva, la que saber decir las cosas que aun cuando te puedan incomodar, hay que saberlas decir. Y entramos un poco con la inteligencia emocional cuando hablamos de la comunicación asertiva. Totalmente, totalmente, porque en la comunicación asertiva empieza el autocontrol. Es decir, no esperes explotar, tener como esa gotita que rebalsó el vaso para decir que no estabas de acuerdo, que algo te estaba molestando, que algo te venía dando un malestar de que no estaba funcionando bien. O por ejemplo, hay gente que pierde el control cuando no le sirven lo que no le gusta, el sabor no está acorde a su expectativa, o está relacionando precio-calidad y se molesta. Tiene todo el derecho de preguntar, de
pedir una devolución y tiene todo el derecho de expresar, María José. Yo creo que la forma en que me estás comentando esto no me parece, porque siento que me estás diciendo siempre que alguien más lo ha hecho o no lo ha hecho, pero me parece que no estás tomando responsabilidad en esta tarea. Entonces, la forma en que te lo digo, ¿verdad? Obviamente es asertiva porque es para expresarte que no estoy de acuerdo en alguna situación. Normalmente decimos que cuando estamos hablando de equipos de trabajo, ¿no? Es más como un feedback que se podría ver. Claro. Ujú. Hasta entra el tema de que si sos un buen coach, pero tiene mucho que ver la inteligencia emocional, que se da cuando no te parece algo e incluso hasta aún con tu jefe, que la gente dice, imposible, Merala, como yo le voy a decir a mi jefe que no me gusta. Yo creo que en mi caso, con jefaturas o con líderes, incluso en proyectos, una o dos veces a lo mejor, bueno, no, un par de veces sí, Sí. uno pierde el control en algún momento, pero dentro de esa pérdida de control también es algo breve y también uno tiene que controlar esa emoción de causas tal vez que son tus anclas, son tus arraigos y en un momento dado es normal que se pudiera llegar a perder el control, pero hay que ser consciente de retomarlo inmediatamente, ¿no? Y si ya te aprendes a conocer que perdes el control, te puede llevar. Yo he visto mucha gente que se enferma de la presión, Sí, sí. de migraña o de diabetes y de cualquier otra que tiene hasta colitis. Entonces, para no llegar a esos extremos de que te interiorizas todo, te lo guardas todo, tampoco decirlo de una forma, de forma de falta de respeto o de no asertividad, tampoco te va a funcionar. Sí, creo que la inteligencia emocional tiene muchas consecuencias positivas y negativas hacia ti y hacia los demás. Y como le digo, son consecuencias que también nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, cuando nos dicen que no a una idea o cuando nos dicen que no a alguna propuesta. Sí, pero ahí donde viene como ese carácter que ya vamos a hablar en la última habilidad que es el liderazgo. Ese líder tiene automotivación. Ser un líder implica tener que trabajar la automotivación, que puede ser natural, o tener conciencia que si sos líder, no necesitas que alguien más te motive. Claro. Entonces, la motivación significa que yo puedo presentar un proyecto, una idea y me van a decir que no. Pero la pregunta es, ¿y por qué me dijeron que no? Porque a él no le gustó, porque a mi jefe o mi jefa no le parece, porque es que nunca me pone atención, no me escucha. ¿Será posible? ¿O será que yo no he puesto atención en lo que realmente debe tener un proyecto o una idea propuesta? Entonces, motivarnos a que, yo le digo siempre a mi gente, a mis equipos, mira, si no te aprueban esta actividad, y yo siempre a mis equipos los incorporo en reuniones donde tengan esa habilidad de ir desarrollando la presentación de sus ideas, para que también vayan trabajando con más seguridad. Sí. Y no exponerlo, como te digo, es un proceso gradual de que te vas llevando a las personas a reuniones, digamos, ya de rol y acompañándote siempre de ellos, no porque tú no puedas, sino porque también es tu equipo el que va a irse desarrollando. Siempre hay que estar trabajando en las personas para que vayan aportando más al área, a la gerencia en la que estás trabajando, porque así van a poder dar mejores aportes. Entonces, esta persona empieza a presentar la idea y va a empezar a escuchar preguntas que le dicen, pues sí, ¿y con qué recursos? Y no me parece, pero hay que tener esa comunicación. ¿Y por qué? ¿Qué será que le podemos mejorar? O la idea completa no va. ¿Por qué no va? ¿No está acorde al plan estratégico? ¿No está acorde al plan operativo? Y entonces tú decís, yo ni siquiera vi si estaba en el plan operativo, entonces fue tu error. Ajá. Yo ni siquiera vi si había un plan estratégico, entonces fue tu error. ¿Alguna vez leíste la misión y la visión
de la empresa donde estás trabajando. Entonces, ¿de qué están trabajando? Entonces, sí, la verdad es que el proyecto está totalmente una idea fuera de lo que está trabajando. Puede ser innovador, pero cuando vas a innovar, vamos a saber que hay resistencia al cambio, porque es algo nuevo. Entonces tenés que preguntar, bueno, más bien tenés que tener la habilidad de persuasión. Tenés que tener esa persuasión. ¿Y cómo puedo desarrollar la persuasión? Lo vemos muy importante también en las ventas, que si tú te rendís a la primera, creo que no estás incluyendo mucho la persuasión, no estás consiguiendo lo que querés. Normalmente se ve más como una característica de las personas. Por eso es que la gente que se dedica a las ventas como que ya tiene esa habilidad bastante genuina, bastante de genética, la llamamos nosotros también, pero claro que se puede aprender. Pues la necesidad nos obliga, Sí, o sí. el rol nos obliga a ser persuasivos, en convencer, tener ese grado de convicción, y por eso se vuelve una habilidad de un líder, porque tenés convicción con tu equipo. Vas a, a convencer de que la idea es buena, pero ¿por qué? Cumple con calidad, cumple en tiempo, ¿qué realmente ¿Qué va a innovar? beneficios? Sí, exacto. ¿Cuál es la mejora? Vale, si hablamos en organizaciones, normalmente van a buscar que sea rentable, que te dé posicionamiento de marca, que los costos sean bastante manejables Sí. y que vengan a reducir costos. Entonces, ¿por dónde va la idea? Pero si no vas por ninguna, solo porque a ti te gustó, porque viste que era de moda en algún lado, en algún país, en otra organización que a lo mejor tiene otro plan estratégico. Porque te cuento, hay empresas que han creado productos solo por competencia a otra empresa del mismo sector. Aunque vayan a perder, han creado productos solo por hacerle la competencia. Entonces es algo como más de publicidad. Pero el punto es que tenemos que tener en claro que lo que estamos proponiendo, ¿cuál es el objetivo? Es posicionamiento de marca, es rentabilidad, nos va a generar ganancias, nos va a reducir costos, nos va a generar efectividad, porque decís, no, pero la motivación en los empleados va a venir a dar motivación, va a venir a dar orgullo, sentido de pertenencia, la gente se va a sentir contenta si hacemos esta actividad. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, hablamos en el lenguaje que tiene que ser, viene de la convicción. Llega un punto en que uno dice, mire, esto es un escudo fiscal. Ah, ok. Hablamos en otro lenguaje, pero que tenemos que saber a quién le estás presentando la idea. Y ahí es donde viene que seas persuasivo, pero de acuerdo a... Por ejemplo, mencionaste a un vendedor. Un vendedor, obviamente, la persuasión es fundamental, pero ¿por qué? Porque va a convencerte que ese producto te va a funcionar, te va a servir, que vos lo necesitas. No importa que, como dicen ahí, de verdad, mire, hasta las piedras vende, ¿no? Sí, pero esas piedras te van a servir, mira, tienen energía natural, te van a hacer una decoración excelente, los podés poner así, y si te convence y decís, sí, tienes razón, a mí me encanta. O yo te quiero vender esta planta, un bonsai, a mí me encanta la bonsai. Y tú decís, pero aquí quiero un bonsai, mire, se me va a morir, yo no sé nada de bonsai. Y se te presentan personas así, que te ponen peros. Es que todos ¿Y tenemos cómo vas a empezar a persuadirlo de que... Es que ese es un buen vendedor. Te va a encontrar todos los peros que le pongas, te los va a eliminar, te va a desaparecer porque está queriendo persuadirte de que sí o sí necesitas esa planta en tu casa. Te va a decir, mira, es que te va a dar una energía. Mira, esto es arte, el bonsai es arte. Vos te podés sentar, lo mirás, te va a relajar, te va a minimizar cualquier estrés que tengas y ya vas a ver cómo tu vida va a empezar a mejorar. Entonces, qué bonito, de verdad, eso quiero. Entonces, el que encuentre ese punto de persuasión en la empresa con una idea que lleve, una propuesta, pero no solamente porque sos un buen orador, es que estás consciente que lo que estás presentando es real. O sea, tu argumento es real, porque al final también... El beneficio es real,
pero tenés que saber comunicarlo. Exacto, entonces tampoco se trata de ponerle palabras bonitas que al final no van a ser ciertas, no, todo lo contrario, una persona muy responsable, entonces la comunicación tiene que ver con eso, todo lo que digas, todo lo que estamos diciendo ahorita es cierto porque ya lo vivimos, Claro. o sea, todo lo que estamos compartiendo viene de tu curiosidad, de tu interés, porque sos una persona joven, una persona que empieza su líder, bueno, más bien empieza a liderar su carrera profesional y quiere crecer y querés estar en una transnacional y querés, bueno, crecer. Por eso es tan bueno que queremos crecer juntos. Hablando de las ideas creativas, ¿cómo puedo ser más innovadora? He descubierto en mis grupos que traer innovación, traer ideas frescas es súper importante. Bueno, cuando estamos hablando de una de las habilidades que estamos ahora en este podcast, que es el pensamiento estratégico, estratégicamente decir, en mi área necesito innovar, Claro. necesito ser creativa de diferentes formas. Hoy puede ser que sea con la inteligencia artificial, puede ser que necesitamos hacer un marketing más digital, puede ser que ahora digas, la verdad es que en mi área de relaciones públicas, ¿cómo puedo ser más innovador? Ok, yo hago un portafolio, elijo empresas donde quiero llegar con mi mensaje, voy a empezar a comunicarme, voy a ver qué es lo que hay en redes de esta empresa. Está siendo creativa, ¿sí? Está siendo creativa porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata porque está buscando una forma de mejora continua y está siendo estratégico con eso. Porque vas a reducir tiempos, vas a motivar a todos los demás a que también podamos aportar más ideas, vas a promover en los compañeros o en tu equipo de trabajo cuando ya tengas asignado ese equipo. ¿Cuándo vas a generar, por ejemplo, de que te digan, María José, yo creo que todo el trabajo que has promovido, que has creado, que nos has inspirado, está siendo tan genial que yo creo que necesitas 2 personas más para poder trabajar más el área, porque lo que estás haciendo se ve tan bien, está siendo tan efectivo, que creemos que si incorporamos elementos o personas a tu equipo, entonces generaste una oportunidad de que tu equipo se amplíe. Y entre más presente es el proyecto va por todos lados y decir, mire, vamos a hacer estas estrategias y con esto vamos a tener este alcance o vamos a llegar a más aliados estratégicos o vamos a generar ese tipo de interés. Y ahí se va construyendo nuestra marca, ¿verdad? Y esa es la marca que vamos dejando, que es de lo que hablamos en el episodio anterior, por si lo quieren escuchar. Hablemos también sobre una habilidad que quiero aprender, saber delegar, porque quizás estamos habituados cuando salimos de la universidad. Muchas veces nos asignaron el liderazgo de nuestro grupo de trabajo, de nuestro proyecto, y como decía usted, muchas veces terminas haciéndolo todo tú sola, porque no aprendiste a delegar. Bueno, también yo te he visto en algunos voluntariados donde te asignan una actividad y tenés que saber delegar actividades o pequeñas actividades para poder llegar a una sola. Entonces, saber delegar es un arte, dicen por ahí. Es un proceso, realmente un proceso como tal y un proceso en ti como persona, o sea, como líder, porque gradualmente vas aprendiendo, que de repente dijiste, ok, democráticamente tenemos 5 actividades, ¿quién se hace cargo de todas? ¿Funciona ese tipo de delegación? Cuando ya sabes que todas las personas son responsables y ya las conoces. Oh. Pero puede ser que a la primera lo probes, pero tenés que tener claro el riesgo de que alguna de las personas no presente su parte. Y cuando delegamos, como decimos, de dedo, ¿verdad? ¿Funciona? De decir, yo voy a delegarlo, tal vez no vi cuáles eran las cualidades de esta persona, pero voy a delegarlo porque hay que delegarlo y para mí eso es delegar. Y Esmeralda va a hacer esto. Ajá, Okay. tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces eso es lo que decís, si delegamos de dedo. Ajá. Ok.
Él dice, traduzco, ¿verdad? En mi comunicación, María José dice que cuando elegimos al azar a cualquier persona del equipo y le asignamos una actividad, ok. ¿Qué sucede con eso? Sí, puede funcionar. Lo que pasa es que como líder, cuando hablamos de liderazgo como una competencia fuerte, viene la delegación y la supervisión. Claro. No pueden estar separadas. No puedo delegar sin supervisar. Ahora, gradualmente y pueden irse variando de acuerdo a cómo ya vengamos trabajando. En tu caso, cuando delegas así de dedo, como decís tú, sí puede funcionar. La diferencia va a ser que tengas un feedback. Y ahí vienen. Esmeralda, yo le voy a asignar que usted haga este podcast. Ok, yo te digo sí. Pero me tuviste que haber preguntado, ¿ya has hecho podcast? Ajá. ¿Qué crees que es un podcast? ¿Tenés alguna idea? ¿Ya sabes cuánto es el tiempo que debe de durar? ¿Tenés programas para ello? ¿Tenés herramientas? Sí, Entonces, asumimos que la persona ya lo sabe. Entonces, el que delega y el líder, por eso es que no es que querramos que sepa todo, pero lo más importante, sí, y si no, es el que está obligado A instruirlo. a instruirlo, correcto. Tiene que, para que, si está liderando es porque está responsable del equipo. Sí. Y cuando uno llega donde su jefe inmediato, no le va a llegar a decir, mire, yo la verdad es que no cumplí hoy día, ¿verdad? En esta fecha, estamos llegando al cierre, no terminé porque es que Esmeralda no me entregó esto. Suele pasar. Sí, pero sos el líder. ¿Y por qué no delegaste bien, supervisaste? Preguntaste si lo podías hacer y me va a decir, pero es que Esmeralda, ¿por qué no me dijo que no podía? Porque no sabes, esa persona intentó tomar el reto, se perdió en el proceso, se le olvidó que tenía una tarea y un día antes se dio cuenta que había tenido una asignación y tú no mandaste recordatorios, tú no le dijiste en qué fecha lo iban a entregar, no dijiste, pero venís tú y decís, pero es que Esmeralda, eso no es un kinder, yo no puedo estar siguiendo a cada paso. Sí, pero tenés que tener un proceso. Tenés que tener un proceso y ahí es donde siempre hemos hablado que hay que tener una agenda donde sistematices los recordatorios si querés, o por lo menos una reunión por teléfono para darle seguimiento. Hay que darle seguimiento a los proyectos. Entonces, para saber delegar, sí podés hacerlo así, pero yo te recomiendo que le preguntes a esa persona si conoce, si se hace cargo, si le parece. Y tú decís, Esmeralda, pero es que estoy asignando y es obligación que tome una parte. Ah, bueno, entonces ya se vuelve una instrucción, no es que solamente le das de dedo la asignación, sino que ya es una indicación que tienen que sí o sí hacerlo, pero también tenés que asegurarte que lo vaya a hacer y que lo haga bien. Entonces, para asegurarnos eso, como sentís la responsabilidad, tenés que asegurarte que conozcas esa actividad y decir, mira, ya has escuchado de este podcast, ya sabes cómo se hace, has hecho alguna vez uno, has escuchado, va, entonces, ¿sabes qué? Anda, busca unos similares, andate allá a la tecnología y regresas y me comentas que escuchaste. Entonces, vas a tener que convertirte en un coach. Precisamente es un proceso, es un proceso. Es un proceso. Otra habilidad que considero súper importante es la de construir relaciones. ¿Qué tan importantes son los contactos y qué tan importante es fortalecer tus contactos en cualquiera de tus proyectos? Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo de este podcast. Esme, ¿qué le pareció este capítulo? Bueno, en este episodio creo que me acabo de dar cuenta que acabamos de terminar porque son temas que me hacen recordar muchos episodios de mi vida, en mi parte, bueno, en diferentes etapas, porque hemos estado con diferentes experiencias y hemos desarrollado todas estas habilidades de comunicación en todas sus clasificaciones. Nos ha tocado pasar a un pensamiento estratégico, porque empezamos con un pensamiento en un nivel que no es táctico, sino analítico. Pasamos a un pensamiento analítico, táctico y obviamente llegamos al estratégico. Son gradualmente. Hemos pasado en pensamientos analíticos, tácticos, estratégicos. Hemos tomado decisiones en la calma y en la crisis, pero con un proceso donde ya fortalecidos en conocimientos,
con tus equipos de trabajo, tenés que reaccionar y tratar por todos los medios de concentrarnos en que la decisión sea de un impacto para todos. María José, ahí es donde decís, ¿cómo tomo una decisión? Cuando tenés esa incertidumbre o tenés esa situación de que qué decisión tomar, siempre tenés que ver el ganar, pero cuando sobre todo es para la mayoría. Entonces, el ganar con clientes, con actores de tu organización, con tu equipo de trabajo, con tu vida misma, con tu familia, obviamente el ganar es importante. Cuando tomamos decisiones como jefe, cuando son a beneficio de la mayoría, eso es lo que nos da la pauta de que la decisión va a ser efectiva. Y tomar esa responsabilidad de pasar un proceso, de investigar todo lo que se pueda. Sin embargo, pues obviamente la crisis, que no, una situación apenas de 5 años, nos enseñó que en medio de la crisis hay una incertidumbre y hay un método que creo que más adelante vamos a hablar, que es el sistema BUCA, y nos habla del nivel de incertidumbre en el que tomas decisiones. Pero dentro de ese nivel de incertidumbre... Sería un tema súper interesante. Es un tema súper interesante que vamos a estar trabajando también en un podcast que vamos a dedicar para la formación gerencial, donde durante semana vas a poder tener esa certificación en ese nuevo podcast que es dirigido literalmente para gerentes, para jefes que quieren ser gerentes, para gerentes que quieren ser ese coach que hoy en día son tan necesarios, así como pues las habilidades que comentaste, ¿no? La inteligencia emocional, la comunicación, que sí es importante para todo ser humano, pero específicamente para jefes, gerentes, es fundamental. Trabajar el liderazgo, la toma de decisiones con esa inteligencia emocional, saberte comunicar y por supuesto desarrollar ese pensamiento estratégico, innovador, creativo en cualquier entorno para que puedas siempre dar lo mejor en tu organización y para beneficio de todos, ¿no? De tu equipo y tu propio beneficio, obviamente. Estás alineado en administrar tus objetivos. Entonces, yo creo que este episodio me llevó el tiempo, no siempre nos ha llevado de la mano, pero hoy creo que perdí el control en el tiempo porque los temas me emocionan mucho. Así que claro que el siguiente tema que ya nos compartiste es, y que cada martes a las 5 de la mañana estamos ya listos para salir al aire y para que todas las personas que se dirigen a sus trabajos o en cualquier ambiente que nos vaya escuchando, tenga esa gotita que le pueda ayudar a mejorar su desarrollo profesional, su carrera de líder, como líder de familia, como líder de programas donde quiera pertenecer, como líder en su área laboral y por supuesto que vaya a lograr esos ascensos que desde ya les deseamos para el año 2026. Los invitamos a que sigan el podcast, a que se suscriban si nos están escuchando por YouTube y que puedan darle like y compartírselo a la persona que usted quiera, a la persona que quieras, que creas que necesite escuchar este episodio. Y nada más un consejito. Póngase un podcast siempre que salga de su casa, su trabajo. Créanme que es un hábito que he adaptado últimamente y ayuda mucho. Hay muchos podcasts que te ayudan a crecer. Obviamente nosotros queremos acompañar en ese crecimiento, pero también tenemos podcasts que estamos escuchando que te dan tanta información que te va diciendo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y la verdad es que aprendemos de muchas personas con distintas experiencias. Sí, la verdad es que es una fuente de información muy valiosa. Muy valiosa. Muy valiosa, y hay muchos creadores haciendo contenido espectacular que te van a ayudar en cualquier área que necesites. Sin nada más que agregar, nos despedimos de este episodio de Lo que queremos crecer podcast. Suscríbanse y síganos en todas nuestras plataformas. Hasta la próxima.